voy a tener... Mm, 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 mm. Bueno, Paul, entonces creo que no hay de otra. Vas a tener que presentar lo que te mandé en PDF, que es, digamos, menos amigable para este tipo de... Pero no sé por qué no puedo compartir. A ver, voy a intentarlo de nuevo. No, mejor si puedes compartir mi presentación. Vamos un momentito, entonces. Entonces, mientras don Paul comparte, quiero, bueno, primero agradecerte, Paul, por tu gentil presentación. Eh, Ahí se en está bien, las, ahí se está viendo, Samuel. sí, 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 Ok, sí. perfecto. Se Adelante está entonces. viendo y quería hacer un par de comentarios preliminares. Eh, Cuando hice la primera presentación en la clase de Don Paul hace un par de años, estábamos en un contexto totalmente diferente, salíamos de la pandemia, el mundo marítimo estaba en una situación inédita, puesto que había logrado en los 2 años de la pandemia generar más utilidad que en los últimos 20 años de actividad. Y eso, obviamente, como ustedes se recordarán, se debe al hecho de que la pandemia creó una disrupción brutal en la cadena de abastecimiento y obviamente las tarifas, la demanda subió, la oferta fue muy controlada por las navieras y además se crearon algunas situaciones de congestión en puertos, tanto en salida como en destino, y las tarifas subieron a un nivel, digamos que era entre 5 y 10 veces superiores a las tarifas de pre-COVID. Digo esto porque estamos en una situación ahora bastante diferente. El año pasado ya en enero del 23, cuando hicimos, o febrero, hicimos esta presentación, ya la situación había evolucionado y se mencionaba un regreso a las tarifas pre-COVID, pero todo el mundo pensaba, y yo incluido, que no iban a regresar al pre-COVID, sino que se iban a quedar un poco entre los dos. Y ahí todos nos equivocamos. Eh, en la segunda parte del 2024, el mundo marítimo conoció una serie de transformaciones que están generando estas perspectivas que les quiero comentar en el día de hoy. Y estamos en febrero del 2024. No, por ahí se coló una 9. Yo sé que somos muy visionarios, pero tampoco es para tanto. Entonces, si me haces el favor de darle al botón del siguiente slide. En la agenda de hoy quiero darles unas cifras y algunos hechos sobre el mundo marítimo para poner el contexto. No sé qué tanto, probablemente como en años anteriores, algunos ya conocen el mundo marítimo y para otros es una fase más de descubrimiento. El segundo punto es muy importante porque ustedes verán en la lámina que corresponde a este segundo punto que ha habido a lo largo de los últimos 10 años un fenómeno de concentración, como en muchas industrias, y las alianzas y las diferentes navieras además se han aliado entre ellas, creando unas 3 alianzas principales que controlan una gran parte del negocio, como lo controlan grandes empresas en el sector, no sé, de productos de consumo masivo, como pueden ser un Procter Gamble, Unilever, etc. El mundo marítimo en el 2023 en Panamá y en el 2024 en Suez o el Mar Rojo está conociendo situaciones complicadas que de cierta forma entorpecen el tráfico marítimo, aunque la carga
que transita tanto por Panamá y Suez en total es menos de una tercera parte de lo que se mueve por los mares. Sabiendo que el volumen más importante está entre Asia y Estados Unidos, la costa oeste, perdón, y obviamente ahí no hay que pasar ningún canal. Y después veremos qué futuro, en mi opinión, y en la opinión de muchos, tiene el transporte marítimo. Pero empecemos por el transporte marítimo, el contexto del transporte marítimo, y aquí hay varios datos en la filmina siguiente que pueden ser obviamente fuente de preguntas y de cuestionamientos. Primero, para poner las cosas muy claras, el transporte, digamos, el comercio global se mueve, o 80% del comercio global se mueve por vía marítima. Eso ya aclara mucho, y cuando a eso uno le añade lo que se mueve entre, por ejemplo, México y Estados Unidos por vía terrestre, ahí tenemos casi el 87-88% del comercio global. El resto es un poco de aéreo y transporte terrestre, pero obviamente en zonas de menor volumen de comercio. Son más o menos 25 millones de TEUs. TEU significa 20 Equivalent Unit, que es un contenedor de 20 pies. Un contenedor de 20 pies, para ponerlo muy sencillo, ven un trailer, es la mitad. Un trailer es el equivalente a un 40 pies, en realidad es más que un 40 pies, es un 48, 53, según. Pero eso les da una idea, y se realizan al año más o menos unos 200 millones de viajes. Aquí estoy hablando principalmente de la carga contenerizada, porque todavía se mueve carga no contenerizada, que se llama break bulk o convencional, pero es relativamente mínima. Y el contenedor, que ha sido inventado más o menos en los años 60, que tiene unos 60 años, 65 años, ha captado la mayor parte del negocio y del comercio global. Algo que es muy importante, que probablemente les sorprenderá, es que una tercera parte de los contenedores, cuando se mueven dentro de esos 200 millones de viajes, se mueven vacíos. Como lamentablemente se mueven vacíos también los trailers. Cuando uno ve un trailer, si se fija un poco el nivel y la presión sobre las llantas, ve si está cargado o no, y la altura, y se va a dar cuenta que hay muchos que se mueven vacíos. Algo que es muy interesante también, si bien los contenedores en la mayoría de los casos llevan el nombre de la naviera, solo 50% de los contenedores pertenecen a las navieras. Los otros 50% son alquilados, leased, durante un tiempo definido a probablemente hay unas 10 empresas que controlan el 80% del negocio, pero las 3, 4 primeras aquí, Triton, Textainer, Florence y Siaco, controlan una gran parte del negocio. Si ustedes están siguiendo un camión que lleva un contenedor, primero va a ver si es un 20 o un 40 pies. Si es un 40 pies es equivalente a un trailer. Si ve unas bandas amarillas y negras arriba a la derecha de la puerta, es un high cube, es de los más grandes, y va a haber 4 letras y un número. Generalmente las 2 primeras letras son los iniciales de la naviera. HL es Hapag-Lloyd, MA va a ser Maersk, etcétera, etcétera. Como dije antes, estas Samuel, navieras...
Samuel, Sí, una pregunta. Creo que sería interesante que tal vez nos explicaras un momentito cómo funciona ese tema del lease, ¿verdad? Si es por viajes, si es sí. por alquiler mensual o una cuestión así por el estilo. No, no, muy interesante e importante. Eh, el fenómeno del lease que se ha desarrollado sobre todo en los últimos, digamos, 30 años y ha ido creciendo, en realidad 50% hoy es leased y hace 20 años era probablemente 20%. Estas en compañías, Triton, etcétera, compran contenedores cuya máxima fabricación está en China. Hay algunas fábricas y las alquilan durante un periodo definido con una tarifa por día y con unas condiciones que pueden ser 3 meses, 6 meses. En realidad, la naviera tiene interés en hacer la mayor cantidad de viajes Ujú. y va a pagar una tarifa por día, pero va a pagar también una puesta a disposición cuando toma el contenedor en un lugar definido y va a tener una obligación de regresar ese contenedor cuando ya no se usa en un puerto o una serie de puertos que generalmente están en la misma zona geográfica. Voy a ser más preciso. Si tomamos, por ejemplo, el negocio de Latinoamérica en general. Latinoamérica en general importa más que exporta por vía marítima, porque importa productos de consumo, importa, digamos, productos manufacturados, productos de equipamiento, tool machines, etcétera. Entonces, hay poca carga que sale. La carga que sale generalmente es carga perecedera que tiene que salir en contenedores refrigerados. Entonces, una naviera que, perdón, una compañía de leasing de contenedor que le renta un contenedor a una naviera en salida de Hong Kong para ir hasta Caldera, para decir algo, o Valparaíso en Chile o Callao en Perú, va a pedir a la naviera que se lo restituya en Hong Kong, no en Callao, porque ella no hace nada en Callao con ese contenedor. Por eso, tantos contenedores se mueven vacíos. Si usted se sube, cualquiera de uno de nosotros se subiera a un buque en Hong Kong, el buque estaría probablemente al 70%, 80% lleno, porque cuando va a llegar a la costa oeste de Estados Unidos va a descargar mucho y va a cargar eventualmente carga de Estados Unidos para Latinoamérica o algunos puertos bases. Pero después, si uno se sube al mismo barco cuando sale de Panamá o de Perú o de Chile hacia Asia, va a tener un cierto contingente de contenedores refrigerados para sacar productos perecederos, pero el resto va a estar vacío. Y eso se llama el reposicionamiento. Es un negocio, generalmente las navieras rentan los contenedores secos, digamos, para mover carga seca. Los contenedores refrigerados son dueños ellos y lo que hacen es que para traer carga de Asia no los conectan, traen carga ligera, llegan, descargan, reconectan y van a cargar productos perecederos. Así funciona. No sé si les queda claro. No, no sé si les queda claro o si de esta parte que ha explicado don Samuel tienen alguna duda, alguna consulta. Yo tengo una duda como rápida. Es que me entra la curiosidad acá donde mencionamos el más del 80% del comercio global. Hace referencia también a buques, o sea, al medio de transporte marítimo en general, buques petroleros, Sí, sí, ro-ro. sí, 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 ok, absolutamente. Sí, 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 eso era. absolutamente. Eso Sí. era. Si bien mencioné que el transporte contenerizado es el que más volumen captaba,
aquí estamos hablando de todo, porque obviamente están los petroleros, está todos los buques que transportan producto a granel, los commodities, la soya que sale de Brasil y Argentina hacia China, el cobre que sale de Perú, etcétera. No, es obviamente incluye la totalidad. ¿Ok? Entonces, si les parece, seguimos, como dije, las alianzas que vamos a ver en la lámina siguiente controlan más o menos 85% de la capacidad, y esa capacidad, aquí voy a hablar del negocio contenerizado. ¿Ok? Yo diría, a ojo de cubero, de los 80% del comercio global, la parte contenerizada está entre 50 y 60. Fácil, fácil. ¿Ok? Bueno, las navieras, sobre todo durante la pandemia, que hicieron pues generaron bastante utilidad, empezaron a invertir en digitalización, digamos, para buscar eficiencia, porque y por ahí se lanzaron, yo en algún momento estuve bastante involucrado en el tema de blockchain, temas, digamos, de digitalización para la supply chain, y el grupo Maersk, la naviera Maersk, lanzó un proyecto que básicamente en el 2019 para simplificar el proceso, sabiendo que cuando un contenedor sale de un puerto X en Asia y llega a un puerto Y en las Américas o en Europa, pueden haber más de 150 interacciones entre los diferentes operadores, y muchas de esas interacciones son, yo diría, semi-manuales o en el mejor de los casos, Excel spreadsheet. Hay muy poca interfase, hay muy poca interoperabilidad. Y la digitalización, lamentablemente, se ha dado, pero se ha estado estancando porque las navieras, como lo van a ver después y les voy a comentar, el negocio no es tan rentable como lo fue durante la pandemia. En el 2024, la flota mundial de contenedores, el volumen de contenedores, el parque de contenedores o la flota de contenedores podría llegar a los 30 millones por entrega de nuevos portacontenedores. Bueno, uno se preguntaría, pero a ver, Samuel, nos estás diciendo que el negocio se está estancando y que la demanda ya no es tan fuerte, y les voy a explicar después ahí por qué, y por qué la capacidad va a subir. Sencillamente porque se requieren entre 3 años y medio para construir un buque. Bien, los buques que salen en el 2024 se ordenaron y entraron a los astilleros, o empezaron el trabajo en los astilleros hace 3 años, 2021. En el 2021, las ganancias de las navieras eran muy altas, entonces era la fiesta. Invertían, querían renovar su flota, y también los contenedores que, bueno, obviamente se van usando, y a partir de cierto momento y con la capacidad, digamos, a ver, estamos hablando ahora de buques que tienen más de 20,000 TEUs, 20,000, digamos, más de 10,000 trailers. Imaginen un trailer, como ven en los patios en Costa Rica, y multipliquen por 10,000. Y eso es un buque. Un buque son 350 a 400 metros de largo. Entonces, cuando sale un nuevo buque, hay que poder llenarlo con carga, y para llenar esa carga cargar esa carga, se necesitan contenedores. Samuel, una pregunta ahí para no pasar. También había escuchado yo mucho, digamos, de que con las ganancias que habían tenido casualmente durante la pandemia, las navieras estaban incursionando mucho en temas de operador logístico. Digamos, ¿esa tendencia se ha mantenido o no? Lo voy a tocar Ok, creo que es el penúltimo slide, pero quiero anticipar ya, porque es una muy buena pregunta, porque nos permite entender un poco lo que está pasando. ok.
Eh, Se armó una fiesta fenomenal para las navieras en el 2020-2021. Ordenaron buques, compraron o colocaron órdenes para contenedores, hicieron promesas de lease para contenedores y algunas de ellas, las más grandes, incursionaron en el negocio del agenciamiento de carga en el sentido general, que puede ser transporte aéreo, marítimo, terrestre, almacén, aduana, para nombrar los más importantes. De hecho, en la gentil presentación que hizo don Paul al inicio, mencionó que yo trabajé para Damco, que es una marca que ya no existe, era parte del grupo Maersk, y en el 21 Maersk la integró y dijo, ahora vamos a por todo y vamos a, digamos, incursionar en el agenciamiento de carga. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron varias cosas. Primero compraron, no únicamente Maersk, pero también lo hizo CMA y lo hizo MSC, que como van a ver son las tres navieras principales. Empezaron a comprar empresas. Maersk compró hasta una empresa de aduanas en Estados Unidos, compraron bodegas. CMA compró Siva. Está comprando Bolloré. MSC compró la parte de Bolloré, de los puertos de Bolloré en África. Maersk, y yo conozco mucha gente en Maersk y ex Damco, y obviamente como todos estamos conectados en LinkedIn y algún día le dije a uno de los ejecutivos de Maersk, les dije, cuidado que no se les termine la fiesta, porque ustedes están no únicamente contratando left and right, están haciendo grandes inversiones, fiestas, los posts en LinkedIn era pura celebración y puros nuevos empleados, etcétera. Y la situación al día de hoy, como lo voy a mencionar en el último slide, es que esas navieras, y la primera de ellas es Maersk, están, como dicen por ahí en México, corriendo gente. Están sacando gente que habían contratado y están frenando mucho. Por ahí veo que hay una pregunta, una mano levantada de parte de Kevin. Bueno, con este aumento, porque prácticamente es un aumento en lo que es la oferta de contenedores y también de buques, como se decía, se podría pensar en una disminución de los costos de transporte. No realmente, porque para mover un buque se requiere tripulación, se requiere diésel, y si el buque no se mueve, cuesta, porque no necesariamente los buques pertenecen tampoco a las navieras, sino que las navieras hacen lease también con algunas empresas especializadas en el lease de buques. Lo que está pasando, Kevin, es que, como lo voy a explicar después, es que la demanda está bastante plana por razones que voy a explicar y la oferta está alta porque los buques llegaron. Entonces, ¿qué hacen? Y me estoy anticipando a los últimos slides. Las navieras están tratando artificialmente, como lo voy a explicar después, no quiero decirlo todo ahora, de bajar la oferta, de contener, de regular la oferta. Es decir, si hay mucha gente que está, por ejemplo, necesitando, bueno, el taxi ya no es un buen ejemplo con Uber ahora, pero digamos pre-Uber. Si uno sabe que hay una fuerte demanda en salida de un punto X para ir a un punto Y, si bajas la demanda, pues cuando vas a llegar ahí vas a poder pedir tarifas muy altas. Ese es el principio de la oferta y la demanda. Pero hoy en día las navieras tienen algunas formas de bajar la oferta, perdón, pero eso tiene sus limitantes, porque después les explico por qué.
No sé, Kevin, si contesté su pregunta. Veo Claro, dos muchas gracias. manos levantadas. No sé, aquí no veo el orden. No sé si es Caro o Arelis. Entonces, Tal vez ¿quién empecemos con pregunta? Arelis, que es la que me parece a mí como primera. Ok. Ah, Ok, no, lo que me dejó una duda fue que hemos estado hablando del beneficio que tuvieron las navieras en pandemia, pero al mismo tiempo eso me genera una duda que es que en pandemia también tuvimos la crisis de contenedores. Entonces ellos Sí, estaban teniendo sus contenedores atrapados en ciertos lugares y aún así teniendo buenas ganancias. pues sí, sencillamente porque el volumen bajó, pero un contenedor entre Asia y las Américas que costaba $2,000 llegó a costar $20,000. Y entonces las navieras, pues, seleccionaron la carga que tomaban y aprovecharon esa situación. Es decir, el volumen no bajó tanto como para que esos $20,000 ya no sean poca cosa. ¿Me hago entender? Es, está claro que durante la pandemia, obviamente durante la pandemia nos dimos cuenta de la... Hay varias cosas que ocurrieron durante las pandemias. Primero, la mayoría de los países, digamos, eh, se dieron cuenta de la alta dependencia en salida de China, ujú. de productos relacionados con la salud, con las vacunas, con los guantes, todos los dispositivos que se necesitaron durante la pandemia. Después, por la altísima demanda al inicio, las navieras empezaron a mandar producto, pero el volumen era tan alto que se crearon situaciones de congestión tanto en origen como en el puerto de Long Beach, que es el puerto de Los Ángeles, que ahí estuvo durante básicamente un año con un nivel de ocupación del puerto y más bien, sí, de ocupación del puerto muy superior a la normal. Es decir, al principio, en los 2 años de pandemia, el volumen bajó, pero no bajó tanto y las tarifas subieron brutalmente. Es decir, una tarifa que sube, que se multiplica por 10 veces, a veces más que 10 veces, porque en algunas rutas era menos de $2,000. Eso cambia la situación. Entonces, ¿y qué pasó también? Cuando las empresas se dieron cuenta de la dependencia que tenían con Asia, los países se dieron cuenta de la dependencia que tenían con Asia. Hicieron dos cosas. Primero, se eh, ¿cómo se dice en español? Y digamos, trajeron Almacenaron, más inventario, se sobre almacenaron. almacenaron Ujú. y para algunos países empezaron a hacer nearshoring, por ejemplo, mover la producción o a sus países o a unas geografías más cercanas. El mejor ejemplo es México con Estados Unidos. Y México se ha beneficiado del nearshoring. Eso explica la situación y todas las navieras ganaron mucha más plata durante ese periodo porque la demanda era brutal. ¿Quién sigue? Había visto una mano de Carolina, me ¿Caro? parece, pero no sé si la bajó y si no, No, Maricruz. yo la veo levantada. Ah, entonces adelante, Yo, Caro. Perdón. Lo mío más que todo era, bueno, me llamó la atención que él mencionaba sobre que empezaron a despedir personal en MERS, bueno, en las empresas, pero a nivel de logística por parte de MERS como tal, ¿verdad? Sabemos que absorbió a Hamburg, a Sealand, sí, y a nivel de sistema con respecto al servicio al cliente, más bien hace como un mes y medio, ellos se vieron un poco afectados en su servicio
porque mucha gente empezó a renunciar. En vez de que ellos despidieran, fue a renunciar. Entonces, usted buscaba información sobre algún embarque que estaba por arribar y nadie te daba respuesta, pero nadie, porque ni siquiera podías, te bloqueaban las cargas. Los contenedores estaban todos retenidos porque como no podían tener un control sobre la operación de arribo, no tenían personal para que hiciera ese tipo de trámite o documentación, entonces bloqueaban a nivel de sistemas, entonces nadie podía ir a retirar a un predio, un contenedor, nadie podía movilizarlo, todo estaba retenido, ¿verdad? Y entonces corran para ver quién te resuelve. Y uno acudía a MERS como tal y pasaba hasta más de una hora en línea para ver si alguien te contestaba, porque no había personal. Entonces me llamó mucho la atención de que en algunas áreas, no sé en cuáles, estuvieron despidiendo, pero en la parte, digamos, de logística, donde yo trabajo como tal, nos dimos cuenta que era que el personal que tenían en Customer y en manifiestos estaban renunciando porque el alto volumen de trabajo que tenían era tan elevado que por más que trabajaran 24 horas al día, es una exageración, ¿verdad? No salían adelante con el trabajo. Entonces la gente renunciaba porque también tenían como unos sistemas que tenían que hacer unas interfaces y el sistema contable, a lo que nos indicaron, está en Colombia o en Guatemala, no sé en dónde es que lo tienen. Entonces la comunicación era pésima, porque mientras ellos intentaban manejar algún tipo de liberación de embarque a nivel documental, en finanzas no se reflejaba, entonces retenían los embarques. Carolina, estás trayendo a la mesa yo diría un testimonio muy importante que me va a permitir hacer un par de comentarios. Gracias. Maersk, si vamos a tomar el caso de Maersk, que obviamente es una empresa importante y como tú lo mencionaste, Maersk compró hace algunos años Hamburg Süd, que era probablemente, yo siempre la llamé la Rolls Royce de los mares. Ujú. El servicio era absolutamente fenomenal. Y hicieron un proceso de integración muy lento, con poca interfase. Antes hablaba de la digitalización, pero lo que hicieron ellos cuando mencioné yo que contrataron mucho más gente de la parte comercial y de business development para traer negocio grande. Básicamente, por ejemplo, Maersk creó incluso una aerolínea y dijo a sus clientes, les dijo, si me das tu flete aéreo, te doy una tarifa preferencial en marítimo, muy preferencial. Ya no vas a pagar $20,000, vas a pagar $10,000 o $15,000. ¿Qué pasa? Obviamente eso creó un influjo de carga, pero lo que no hizo Maersk y probablemente otras, pero Maersk sobre todo porque lo tiene todo integrado, mientras que CMA tiene SIVA, que es una empresa que existía antes y que tenía ya su organización. Maersk subestimó la parte operativa. Y entonces los clientes como tú, Carolina, han ido sufriendo esta situación porque en algún momento hay demasiado volumen, las tarifas bajan, entonces se empieza a recortar y en algún momento ya la gente se quiere ir porque la situación es sencillamente insostenible. Entonces pienso que Maersk ha aprendido una dura lección por su falta de visión estratégica, entendiendo que una cosa es traer negocio, es proponer, es hacer una propuesta de valor y otra cosa es entregarla. Sobre el papel todo se ve muy lindo, pero a la hora de entregar, es decir, el día a día, como tú y miles de personas lo viven a diario, ¿cómo saco yo buque del puerto? ¿Qué tengo que ver yo con los problemas de interfase internos a Maersk? Eso no debería darse. Entonces, no quiero que personalicemos mucho el tema alrededor de Maersk,
Pero sí, como Maersk es una empresa grande y sobre todo en Latinoamérica, pues el impacto de esa situación ha sido muy fuerte en las empresas, como probablemente la empresa donde trabajas, Caro, que es una importadora o una exportadora, probablemente más una importadora, y empresas como la tuya hay muchas que han visto, que han sufrido de esta situación. Yo creo que si les parece, y Paul, vamos a seguir con el siguiente slide. El último punto aquí tiene que ver con el medio ambiente, pero yo creo que en este momento el reto de las navieras está mucho más en ponerse a flote, sin juego de palabras, financieramente. Estas son las alianzas. Como les dije, controlan más o menos 85% del mercado y representan 85% de los TEUs y más o menos 47% de los buques, porque obviamente ellos tienen los buques más grandes. Entonces, hay toda una serie de buques mucho más pequeños que no poseen ellos, y sobre la cantidad de buques, obviamente el porcentaje es inferior. Como ven aquí, hay una alianza que se llama 2M, como Maersk y MSC, que se estableció hace 3 años ahora, cuando Maersk era el número 1 todavía. Ahora, como ven, MSC es el número 1 en cantidad de TEUs. Incluso esta cifra no está actualizada. Esto viene de las fuentes en el Q2 del 23, pero Maersk, MSC tiene ya más de 4,5 millones de TEUs, y 17,5, casi 18%. Esta alianza 2M es muy interesante porque el año pasado ya anunciaron que en el 2025 se va a terminar esta alianza. Pues esta alianza tiene ya un shelf life marcado para el 25. Más recientemente, Maersk, el CEO de Maersk y el CEO de Hapag-Lloyd, que de hecho fue mi jefe en Damco, anunciaron una alianza estratégica compartiendo servicios. No hay integración financiera ni nada, no hay intercambio de acciones ni nada, es una alianza operativa, operacional. Entonces, como ustedes ven, en todo caso, al día de hoy, las alianzas son 2M con MSC y Maersk. MSC es una compañía de origen suiza, basado en Ginebra. Maersk es danesa, en Copenhagen. CMA es francesa, es la número 3, basada en Marsella. POSCO es la china y compró hace 2 años OOCL, que era una compañía de Hong Kong. Evergreen es una empresa de Taiwán, y estas 3 conforman el grupo Ocean. Y la alianza, The Alliance, está conformada por Hapag-Lloyd, los alemanes, que como dije antes acaban de firmar un acuerdo de cooperación con Maersk. One, que es la unión de las 3 navieras japonesas, Mitsui, NYK y K-Line, que se han aglutinado en un grupo que se llama One. Después, HMM es Hyundai, es Corea, y Yangming es Taiwán. Con eso tenemos 4, 7, 11, bueno, son más de 20 millones de TEUs, y dije al principio que este año probablemente llegaríamos a 30 millones, pero como ven, hoy estaremos probablemente en 25, aquí tienen 20 de 25. Es brutal la participación de estas navieras y el control que tienen, como ven, 35.7, 30.1 y 18.7. Bueno, en la siguiente... Samuel, una preguntita, sí. perdón. Interesante cómo el tema de los negocios trasciende la parte política, ¿verdad? Porque
de ahora en Ocean Bed está Evergreen, que es de Taiwán, ¿verdad? Unido con navieras chinas propiamente, ¿verdad? Cuando sabemos que hay algún conflicto político entre China y Taiwán. Entonces, interesante, digamos, remarcar cómo, digamos, la parte de los negocios trasciende, digamos, ese tipo de temas políticos, ¿verdad? El dinero no tiene ni color ni olor. Algo, no, no, es muy interesante tu pregunta, Paul. Probablemente muchos de ustedes han tenido o tuvieron en su momento, para los menos jóvenes, vamos a decirlo así, un iPod, después un iPhone, un iPad, y todos esos dispositivos se fabrican en una ciudad que se llama Shenzhen, que está justo al norte de Hong Kong, que eran los nuevos territorios hace 30 años y era antes un puertecito, un pequeño puerto de pescadores. Y hoy ahí la empresa, ¿y por qué hablo de todo esto? La empresa que fabrica para Apple es una empresa que ahora lamentablemente se me escapa el nombre, pero algunos la pueden conocer. Pero lo más importante aquí es que es una empresa de Taiwán. Es decir, una de las empresas más grandes en el mundo electrónico, en el suelo chino de la República Popular de China, es una compañía de capital taiwanés. No sabía eso yo Y hay tampoco. negocio entre Taiwán y China desde hace mucho, mucho tiempo. Pero sí, Interesante. la política es a menudo mucha gesticulación y el negocio es negocio. Business is business. Si vamos a Medio Oriente, se sorprenderían de la cantidad de negocio que hay entre Israel y los países árabes. Hasta con Irán. ¿Quién lo pensaría? Bueno, este año, como mencioné al inicio, se dieron dos situaciones que de cierta forma afectaron y siguen afectando el transporte marítimo. El primero, cronológicamente, ha sido Panamá. Mientras yo hablo de Suez aquí, porque es el más reciente, del cual se está hablando estos días, pero la situación de Panamá se ha dado por la baja digamos, por el fenómeno del Niño y la baja de precipitaciones y la baja del nivel del agua en el canal de Panamá, que ha hecho que se ha limitado el calado de los buques que podían pasar, y en muchos casos se han descargado contenedores en otros puertos de Panamá, y después los buques ya menos pesados han podido pasar el canal. Pero al día de hoy, el tráfico, si lo comparamos con hace un año, ha bajado en un 40%. La situación va a mejorar probablemente cuando entre la temporada de lluvias, pero es una situación que ha afectado mucho a Panamá, al transporte en general, y a Panamá, cuyo ingreso que proviene de los peajes, digamos, del canal, son una parte importante del Producto Interior Bruto. Ahora, hablemos un poco de Suez y del Mar Rojo. Como saben, hace más de 2 meses ahora que los Houthis yemenitas están atacando buques comerciales que pasan por Suez. Suez es más o menos el 15% del comercio mundial y el 30% de los contenedores. Es decir, hay más buques contenerizados que pasan por Suez que buques en general. Los buques, digamos, de petroleros, etcétera, tienden a bajar por África. La mayoría de los servicios, con excepción de CMA, se desviaron por Sudáfrica, por el Cabo, lo que incrementa el tiempo de tránsito de unas 2 semanas y medio, dependiendo de la cantidad de escalas que hay. Y el costo, obviamente, ahí es muy variable, pero por más consumo de fuel, mantenimiento y el costo de la tripulación. Al mismo tiempo,
cuando uno no pasa por Suez, pues se ahorra el peaje de Suez, que puede ser altísimo, entre $400,000 y $700,000 por barco, dependiendo de la talla del barco. Y algo que uno no ve muy a menudo, porque siempre uno habla de importación de Asia, etcétera, porque Suez sirve para la importación de Asia hacia Europa. Desde el 2014, Suez es ahora un canal de 2 vías, es decir, hay otro canal para la bajada. Casualmente, desde el 2014, que fue el centenario de la construcción del Canal de Panamá, se crearon unas nuevas esclusas más amplias que permiten el paso de los buques llamados Neo-Panamax, que son más anchos y que antes no podían pasar por el canal, digamos, histórico de Panamá. Entonces, estos son los 2 eventos que están afectando el transporte marítimo, pero hay algo que es importante, que lo puse de último aquí, pero que es probablemente lo más importante, porque la demanda global está flat. No ha crecido sustanciosamente y por varias razones está en parte, pero todavía no ha dado todo su fruto, el nearshoring, es decir, por ejemplo, empresas americanas, pero también europeas, que traen sus plantas a México, por ejemplo. Es decir, que las sacan de Asia. Pero también el cambio, yo diría, paulatino, sobre todo en Europa, un poco en Estados Unidos, en las zonas más, yo diría, East Coast and West Coast, no tanto el Midwest, de las costumbres y los hábitos de consumo, con circuitos mucho más cortos, tratando de comprar productos que no vienen de tan lejos. Obviamente, si uno quiere comprar hoy un televisor, es muy difícil que lo compre de otro lugar que Asia o México. México ha captado una parte muy, muy importante en la parte de electrodomésticos, de electrónica y automotriz, obviamente. Si te parece, Paul, pasamos a la próxima lámina. No sé si hay preguntas sobre lo anterior. En todo caso, esto es un poco el resumen y la situación, digamos, la perspectiva y la prospectiva del mundo marítimo. Como dije, estará llegando en el 2024 más capacidad, con una demanda que no crece necesariamente. Y esa demanda yo la llamo plana, porque puede ser que crezca de un 2%, 3%, pero cuando la capacidad crece del 5, 6, 7%, se incrementa el gap. Antes, Paul hacía una pregunta importante sobre la estrategia de las navieras de meterse en el negocio de agencia de carga. Yo diría que las navieras top 5 y sobre todo top 3 no tienen una estrategia muy clara en cuanto a ampliar o no su propuesta de valor. Por ejemplo, antes hablamos mucho de Maersk, y probablemente no muy positivamente, porque obviamente ellos hicieron un paso adelante y 2 para atrás. CMA lo hizo bien, en general mejor que Maersk, pero por ejemplo, CMA quiso meterse en negocio aéreo, hizo un acuerdo con Air France y KLM que duró 1 año, y al cabo de 1 año lo rescindieron porque no llegaba la carga. No llegaba la carga. Hay algo que hay que tener en mente. Si uno ve el marítimo y el aéreo, son 2 mundos diferentes. Obviamente son 2 medios de transporte muy diferentes. Ustedes lo saben, es obvio, pero son 2 mercados muy diferentes. ¿Por qué? Porque en el mundo marítimo, las navieras controlan directamente más o menos 50% de la carga. Y el otro 50% viene de los agentes de carga. En realidad,
un poco más viene de los agentes de carga. Es decir, los agentes de carga son los que van a ver a los importadores y exportadores, cierran un negocio y después se lo dan a Maersk o a MSC o a CMA. En el mundo aéreo, las aerolíneas nunca van a vender. Los agentes de carga son su brazo comercial. Entonces, cuando una naviera quiere meterse en un terreno donde los agentes de carga reinan, dominan en forma abrumadora, guess what? Se enfrentan a una pared ahí. Y a Maersk Air no le fue tampoco muy bien. Después, cambios o nuevas alianzas, como lo mencioné, entre Maersk y Hapag-Lloyd, así como los blank sailings. ¿Qué significa? Los blank sailings significa que las navieras deciden cancelar salidas. Con eso bajan la oferta y hacen subir la demanda y las tarifas. Entonces, los blank sailings son salidas o viajes en falso, en blanco. Ellos esperan que las tarifas se van a poder mantener a un nivel que sea no muy lejano a pre-COVID, pero en su mejor versión. Después hay una situación, digamos, y las tarifas están muy inestables en este momento, dependiendo de las rutas, obviamente. Después está la situación macroeconómica. Bueno, probablemente Estados Unidos el crecimiento va a ser superior a lo que se habló a finales del año pasado. Aquí tengo que actualizar un poco. China está claro que ya no van a ser los crecimientos de 6, 7, 8%. Y la Unión Europea no está muy bien. Hay una estanflación general y yo diría que además en el 2024 hay casi medio planeta que vota. Elecciones presidenciales, sesiones de parlamento, va a votar India, 1.4, 1.5 billones de habitantes, elecciones en Estados Unidos, elecciones en México, en varios países importantes, y obviamente las guerras tanto de Ucrania y de Gaza en Medio Oriente siguen y seguirán afectando la economía global con todos los problemas que hablamos antes, por ejemplo, la situación en el Mar Rojo. El nearshoring, y aquí repito, pero de nuevo, esto es una filmina de resumen, el nearshoring que avanza paulatinamente y los cambios de hábitos de consumo, empujando a la gente a ir a circuitos más cortos, van a seguir afectando las rutas marítimas largas. Porque obviamente, si hoy se fabrican cosas que se fabricaban antes en China, se fabrican en México, los chilenos o los peruanos van a tener que traer esos productos de México y siempre habrán buques entre México y Perú y Chile para tomar ejemplos. Yo creo que con esto llegamos a la conclusión de las preguntas y respuestas, que pues han habido algunas ya, pero me imagino que ahora que lo tienen probablemente, y espero, más claro, la película más clara, tendrán otras preguntas. Gracias Samuel. Como los motiva Samuel, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta adicional, algún tema que quieren que don Samuel, digamos, comente un poquito más en detalle. Tal vez podemos tomar como ejemplo yo diría el comentario y el testimonio de Carolina antes. Probablemente entre ustedes hay otros usuarios del mundo marítimo y que nos compartan
sus vivencias y que si en algo piensan que mi perspectiva les puede ayudar, que no duden en comentar algo. Don Samuel, a mí solo me gustaría hacerle una pregunta. Bueno, con todas estas situaciones alrededor del mundo, ¿verdad? Sí. A nosotros acá en Costa Rica nos vamos viendo afectados por temas de tiempos de tránsito, de que la vía no es directa, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que también los costos se elevan, en el 2024 termina siendo un reto para empresas de logística. Sí. Sí, 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 no sé si terminaste tu pregunta o tu comentario, Carolina. Sí, digamos de que el 2024, con todas estas situaciones del canal de Suez, lo de los blank sailings que mencionaste, para Ujú. las empresas, digamos, involucradas en este sector logístico, el 2024 es un reto, porque No, las no, cadenas. no, absolutamente, absolutamente, porque primero hay hechos físicos, hay hard factors. Por ejemplo, la gente en Costa Rica que entra carga por caldera, eh, Ujú. pues casi nunca viene el buque maestro, es decir, el buque principal. Llegan feeders, porque Caldera tiene un problema de calado, lo que no tiene Moín en el Caribe. Pero lo que viene de Asia, entonces va a transitar por Estados Unidos o por México, Lázaro Cárdenas o Manzanillo, México, que están también saturados. Entonces, eso ya son hard factors. Después, si importan productos vía la costa, digamos, atlántica o del Caribe, las navieras que están en una situación muy complicada financieramente, pues no están con un servicio tan bueno como cuando podían cobrar tarifas mucho más altas. Entonces, es un reto ya importar por vía marítima. Después están las importaciones en un país como México, como Costa Rica, pues se importa también productos desde México, que algunos vienen por vía marítima y otros vienen por vía terrestre. La vía terrestre es una vía importante, pero también a veces inestable por situaciones que se pueden producir en las diferentes fronteras. Seguramente recordarán en el mes de noviembre pasado la situación en Guatemala y el bloqueo de la frontera entre México y Guatemala, y después Guatemala y los otros países más al sur han entorpecido mucho el negocio y el flujo de carga, y eso ha creado problemas de tiempos de tránsito, pero sobre todo, y también sobre costo. En general, el transporte, si uno mira el transporte, el costo de un transporte desde planta de origen a planta de destino, con excepción del periodo de la pandemia, donde el flete marítimo era supremamente alto, muy a menudo la parte más costosa es la parte terrestre en origen y la parte terrestre en destino, no tanto la parte marítima. Obviamente eso depende de las rutas. Pero a menudo un contenedor entre Manzanillo y la Ciudad de México puede costar menos que entre Manzanillo y, no sé, Corinto, para decir algo, en Centroamérica. Entonces, es una situación complicada para todos los importadores y exportadores, porque tienen que lidiar con una situación, digamos, financiera objetiva, situación financiera no tan buena de las navieras, que pues tratan de defenderse y de ahorrar y de ahorrarse y abaratar precios donde pueden,
o costos, mejor dicho, y después están las situaciones como Suez o como Panamá, que ha generado también problemas importantes. No sé si, digamos, no era una pregunta que tenías, era más un comentario, pero te confirmo que lo que dices es la realidad de muchas empresas y probablemente esto no cambie anytime soon, como dicen, ¿eh? El 24 va a ser un año complicado por, por la situación en Ucrania que no mejora, la situación en Medio Oriente que no pinta muy bien y después la situación macroeconómica que en general no es buena y que esos dos conflictos no están ayudando. Muchas gracias. De nada. Don Samuel, Maricruz. vieras que yo quería, gracias, profe, yo quería como hacer un comentario y una pregunta a la vez, porque, bueno, yo he tenido la oportunidad bueno, yo trabajo para la compañía que representa a Maersk Logistics como agencia acá en Costa Rica, y he tenido la oportunidad de ver justo esto que indica, ¿verdad, don Samuel? Que han tenido que diversificar el negocio. Yo antes veía los contenedores completos de ellos y ¿qué ha pasado? Ellos han empezado a cambiar ese negocio por contenedores consolidados, ¿verdad? Por LCLs. Entonces, mi pregunta va como en relación a esto. ¿Usted cree, don Samuel, que esta diversificación del negocio los pueda llegar, digamos, a volver a ponerse en la situación que estuvieron, ¿verdad? En hacer loco de, no sé, por ejemplo, vendamos solo LCLs, porque es el negocio ahorita, porque los contenedores completos no están saliendo igual que antes, y sea más bien un impacto aún más negativo para el comercio. Bueno, entendiendo ahora cuál es tu posición y tu situación, eres un poco, de cierta forma, juez y parte aquí. Es interesante. Yo lo que te puedo dar es mi opinión, que vale lo que vale. Si tú estás del lado, digamos, del agenciamiento de carga, finalmente, para ponerla, ¿lo entendí bien, Caro? Sí, 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 correcto. Ok, Yo estoy de la parte de agencia. sí. Primero, no hay que subestimar la competencia. Y la competencia son los agentes de carga que han hecho esto durante décadas. Y el problema de Maersk es que a veces piensan que le dan a un botón y sacan la chequera y piensan que pueden competir porque tienen la plata. Ahora, esto es un comentario tal vez muy digamos, subjetivo. Objetivamente, yo creo que nunca hay que tener siempre en mente lo que espera, la necesidad del cliente y el tipo de servicio que tiene el cliente. Tú y probablemente toda la gente que está en este grupo y que tiene alguna interacción con clientes, los clientes pueden entender que se atrase un buque. No es que les guste, no es que se pongan felices que le vaya a costar más el transporte, pero es siempre importante estar a la escucha del cliente y ser proactivo y dar información a tiempo y dar información antes de que les llegue bajo otro canal. Después, contestando más específicamente a tu pregunta, hablabas de LCL, FCL. Los clientes, cuando importan FCL, es que tienen volumen suficiente. Lo siento, estoy diciendo una evidencia. Y LCL es que cuando no logran llenar un contenedor. Ahora bien, tienes clientes que siempre van a traer consolidado y clientes que siempre van a traer carga completa. Ahora, casualmente yo he hecho bastante consolidado en mi carrera en un par de vidas anteriores y el consolidado es un servicio bueno que puede ser rentable para el operador y que si se maneja correctamente puede ser también de calidad. Ahora bien, a veces el cliente tiene un volumen que probablemente
no es suficiente para un contenedor completo y puede ser una muy buena base para un consolidador. Aquí me estoy metiendo un poco a detalles, pero bueno, la pregunta era muy específica, entonces hay que tratar de contestar específicamente. En ese caso hay que promover el consolidador y decirle al cliente, te voy a mover la carga en mi consolidado y te va a costar menos que un contenedor completo. Y el reto que vas a tener tú con tus colegas y tu empresa es encontrar otras cargas para consolidar casualmente. Y a veces no vas a tener toda la carga que soñarías, pero vas a tener que mover ese contenedor, porque si no pierdes la confianza del cliente. No sé si hace sentido lo que te digo o contesta Sí, tu... sí, sí, totalmente. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, te tengo que Areli, decir, Pablo, este año, Paul, estamos aterrizando mucho el tema. qué bueno, qué Hay bueno. un equipo súper que sabe y que además es usuario de este mundo marítimo. Oye, y me encanta que le estén sacando provecho a usted, Samuel, porque realmente la experiencia que usted tiene no la encuentra uno ahí en cualquier lugar. Arelis, no, veo que tiene la mano levantada también. Sí, bueno, yo iba a dar mi opinión de parte de manufactura. Yo trabajo manufactura y nosotros hemos apostado por el nearshoring completamente. Abrimos una planta en Europa, otra en China, y entonces la manufactura de Asia se está haciendo en China, y la manufactura de Europa se está haciendo en Europa, y la manufactura de América se está haciendo en México. Entonces el nearshoring aparte que por un tema de impuestos también nos beneficia muchísimo. Claro. A mí siempre me ha dado curiosidad porque siento que es un tema que no se toma lo suficiente. Entonces siempre me ha dado curiosidad que las empresas de transporte marítimo, claro, tienen que mantenerse súper al día con el tema de digitalización, y nosotros obviamente vamos a querer saber a dónde está el barco, cuánto tiempo dura, todo ese tipo de cosas. A mí siempre me ha dado curiosidad como bueno, en realidad como ciudadana, ¿qué están haciendo las empresas de logística marítima para combatir temas de narcotráfico que cada vez son más creativos, que cada vez son más complejos, que cada vez se meten muchísimo y usan tecnología increíble? Entonces, si las empresas antes estábamos hablando de la digitalización, si no lo ven como un tema de, de competitividad, no tienen algún tipo de obligación de hacerlo por un tema de seguridad. Bueno, tienen obligaciones de seguridad y sí, tienes razón, se está moviendo mucho producto que no se tendría que mover, pero si lo pones en perspectiva con el volumen total de transporte marítimo, no creo que haya un incremento brutal. Con eso no estoy diciendo que no hay que atacar ese tema. El tema de la digitalización que permite a la vez recortar costos operativos, porque de eso se trata, pero también tener mejor visibilidad. Por ejemplo, el tema de blockchain es clave para un traqueo del producto desde el origen hasta el destino. Esas inversiones son altas, se han hecho, pero no muchos las han adoptado. Y las navieras, yo pienso que las navieras han tenido una falta de visión estratégica. Es decir, cuando ganaron mucha plata, tendrían que haber tenido un plan estratégico que cubriera todas las áreas y entre ellas la inversión tecnológica para a la vez reducir costos, fluidificar el flujo de información, evitar que se muevan cargas que no se tienen que mover y que no se tengan que descubrir en el puerto de Amberes, contenedores con droga que viene de Colombia, etcétera, y de otras partes. Y no lo han hecho, no lo han hecho suficientemente. Han hecho, por ejemplo, mucho show, en mi opinión, con el tema del medio ambiente. Entonces todos están haciendo mucho show porque eso es lo que lo que vende hoy. Pero el tema de la seguridad, por ejemplo,
con el tema de los narcotráficos que mencionabas antes, no lo han hecho porque no están en control, porque no se ve que no están. Ninguno de ellos puede decir, mire, he invertido en tal y tal dispositivo y con esto voy a eliminar el riesgo. Mencionabas algo muy cierto, Araceli, al principio, es que la creatividad humana es impresionante. Entonces, uno crea un dispositivo para mitigar el riesgo y hay otro a bit smarter que llega detrás y que hoy en tema de la ciberseguridad, hablando de Maersk, y no vamos a hacer toda la presentación sobre Maersk, pero hace 3 años Maersk, 3 o 4 años, el tiempo vuela, ha tenido un bug durante semanas y semanas y uno dice, pero yo he trabajado en Damco y a veces yo preguntaba si estaba trabajando en la NASA o en la CIA, porque me ponían tantas trabas en el uso de mi computador, era algo de otro mundo y boom, llega un hacker ahí, un grupo de hackers un poco más listos y los pone en dificultad grande. Hay es, para decirlo en pocas palabras, las navieras tienen visión a corto plazo. A pesar de que el mundo en el cual viven es y tendría que ser un mundo de largo plazo. Antes dije que cuando hoy colocas una orden para un barco, tarda 3 años en salir el barco. Entonces, tienes que ser, you better be strategic. Bueno, yo creo que hemos intercambiado más que he contestado a una pregunta y no creo que yo no tengo la solución. Observo como tú, tengo la oportunidad de hablar con navieras, tengo la oportunidad de hablar con importadores, exportadores, agentes de carga y todo el mundo está frente a esa situación donde los agentes de carga ven que las navieras le están tratando de comer el pastel. Los importadores y exportadores dicen, bueno, nosotros no queremos ser parte de esa lucha, queremos nuestros productos a tiempo. A veces el tiempo de tránsito más corto no es la solución. La solución es la predictibilidad. Si alguien me dice, tu producto te lo traigo en 20 días, a mí no me sirve que me lo traiga en 16 días, porque tal vez no lo puedo recibir. Y me plantea un problema cuando me lo traen 24 días porque mi competidor ya tiene su producto. Entonces, el just in time que inventó la industria automotriz y Toyota es algo que no tendríamos que olvidar, pero el problema es que hay mal tiempo en los mares, hay problemas en los aeropuertos, hay whatever. Y no es una ciencia exacta el transporte. No es una ciencia exacta, sí. Está bien. Vamos a darle la palabra a Fátima, Samuel, y tal vez con esta pregunta cerramos agradeciéndote de antemano siempre, digamos, el tiempo que nos das. Entonces, adelante, Fátima. Buenas noches, don Buenas Samuel, noches, muchas Fátima. gracias por su charla. Usted nos habló bastante, digamos, de la importancia que tiene el transporte marítimo en el comercio internacional y de los retos que estamos atravesando y que vienen para un futuro. No sé si puede darnos algunas recomendaciones o de qué manera las empresas pueden hacer frente a todos esos desafíos que se vienen en el futuro. Bueno, puedo tratar de dar algunas pistas. Es una pregunta muy amplia que si alguien tuviera la respuesta, pues sabría y la estaríamos usando. Ahora, la pregunta es muy válida porque es la pregunta que cada uno de ustedes y de cualquiera que llega cada mañana en su empresa manufacturera o importadora o de trading, etcétera, se hace. Dice, no me interesa solo lo que voy a manejar hoy, sino lo que voy a manejar mañana y pasado mañana. ¿Cómo lo que voy a manejar mañana y pasado mañana lo voy a manejar mejor que hoy? Entonces, es
Yo creo que la parte que se llama procurement, que se llama selección de proveedores, es algo que tiene que ser muy bien hecha y muy rigurosa. Y en realidad voy a darte un consejo que siempre he seguido, los proveedores no necesariamente tienen que ser muchos, tienen que ser un grupo selecto de gente que ha sido, digamos, auditada y con la cual se ha creado una verdadera alianza estratégica. La relación de antes entre proveedor y cliente, que para el cliente el proveedor es como un Kleenex que puede botar, o para el proveedor el cliente es alguien que se tiene que aguantar el problema. Eso tiene que cambiar, es decir, tiene que haber una relación mucho más abierta. Los problemas van a darse, la información tiene que fluir. Yo siempre he dicho a mi gente, el cliente que avisamos a tiempo siempre nos va a perdonar y va a tener una actitud. Entonces, eso es una parte importante. Validar los proveedores y después buscar siempre lo que es la mejor solución. Yo siempre, bueno, a menudo he tomado el ejemplo, yo cuando trabajaba en Europa tenía un cliente, trabajaba en Francia, soy francés, tenía un cliente que importaba mucho calzado de Asia, pero era calzado muy popular, que se vendía en tiendas. Y esa señora que manejaba la logística, un día me llama y me dice, quiero traer carga. Yo nací en el marítimo, pero después hice muchas más cosas y conozco el aéreo también, y me dijo, lo quiero traer por vía aérea. Le dije, pero usted se da cuenta que el kilo de aéreo es el precio del kilo de zapatos, digamos, para decirlo así. Me dijo, sí, pero el hecho de que yo pueda llegar y tener mis productos en mis anaqueles antes de mis competidores, eso no tiene precio. No es que voy a mover por vía aérea todos mis productos siempre. Serénate, Samuel, no es que vas a mover toda mi carga por vía aérea, pero en algunos momentos hay que escoger la buena opción. Ustedes en Centroamérica no tienen tanto esa oportunidad, lamentablemente, pero, por ejemplo, durante la pandemia, en países como Brasil o Argentina, la carga que venía de Asia, pues podía venir por vía aérea o por vía marítima. Pero existe un producto que yo usé en el pasado, que fue muy exitoso durante la pandemia, es el Sea Air.